haga esto, ya nos vamos a dar cuenta. Todos vamos a opinar, amados hermanos, todos vamos, porque recordemos que esto es una clase y estamos aquí para aprender todos. Muy bien, en Génesis capítulo 10 y capítulo 11. La semana pasada estuvimos leyendo algunas partes de Génesis 10. Hoy vamos a estar refiriéndonos el representante notable de la Torre de Babel, que fue el gran cazador Nimrod, el cual ellos mismos constituyeron en gobernador. Señor, te bendecimos. Te bendecimos, Señor, te adoramos. Pidiendo sabiduría del cielo, Señor. Entendimiento para cada uno de nosotros, para dilucidar tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Ayúdanos a comprender, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a cada uno de los que estamos presentes. No solamente a entender, a renovar nuestro entendimiento, Señor, con tu palabra. Señor, reciba toda la gloria y toda la honra. En el nombre glorioso de Jesús, te pedimos, Señor, que cada intervención sea para glorificar tu nombre, número 1, número 2, Señor, que sea para edificación de tus santos. En el nombre glorioso de Jesús, amén y amén. Amén. ¿Quién fue Nimrod y qué representa? Eso queramos darle respuesta en esta misma semana. Características notables de Nimrod. 3. Comparación del espíritu de Nimrod con los hombres de los últimos tiempos. Y aquí hay énfasis en algunas cosas que queremos aclarar en la tarde de hoy. Por ejemplo, ¿qué significa el individualismo colectivo? Una cosa es individualismo, la semana pasada vimos lo que significaba ser individualista, el ser egoísta, el ser egocéntrico, todo es para mí y nada más que para mí. Pero este tipo de individualismo colectivo también lo vamos a estar viendo hoy, individualismo colectivo. Y hay dos ejemplos que voy a poner rápidamente. Uno está en 1 Samuel, capítulo 25, y Números, capítulo 21, versículo 3. Comenzamos entonces nuestra lectura. La lectura está en el libro de Génesis, capítulo 11. Amén. Fíjense, vamos a hablar de Nimrod, pero no podemos hablar de Nimrod sin hablar de la Torre de Babel. Nosotros tenemos algunas cositas que nos dice la Biblia, pero hay historiadores que han buscado un poco más en la historia acerca de este personaje. La semana pasada nosotros hablamos de Nimrod, de que él era muy apreciado por algo que él hacía en su tiempo. ¿Qué hacía Nimrod en su tiempo? ¿A qué se dedicaba? Bueno, la palabra del Señor nos dice que Nimrod fue cazador delante de Jehová. Fue un gran cazador delante de la presencia del Señor. Eso es lo que se sabe de él, bíblicamente hablando. Y que la gente lo victoriaba. Él se convirtió en un hombre engreído, porque la gente lo victoriaba. Había de antes animales sobre la tierra, había de antes monstruos sobre la tierra, y Nimrod los libraba de todo ello. Era como un gran cacique dentro del lugar donde él se desenvolvió, y todo el mundo respetaba a Nimrod, pero Nimrod no era cualquier cazador. Todo el mundo sabía que el don que tenía Nimrod, que venía de parte de Dios, que Dios le había dado a Nimrod. ¿Saben lo que hacían ellos? ¿Qué hacían? Victoriaban a Nimrod. Cada vez que Nimrod venía de la casa, se decía, como Nimrod, nadie, cazador delante de Jehová. Esos eran los coros, o el pueblo le daba a Nimrod. Imagínense usted aquel hombre entrando y la gente victoriándolo. Como Nimrod, gran cazador delante de Jehová. Y creo que se fue creciendo hasta que llegó el momento que se hizo poderoso. Dice que Nimrod fue
el primer poderoso sobre la tierra. No había poderoso, ahí el poderoso era Jehová, amén. Pero los hombres eran poderosos, amén, egocéntrico, el hombre que se vitorea a sí mismo, ¿no? Bueno, entonces ya dijimos que fue Nimrod que representa, no representa a ministro de Dios, que Dios le da dones y talentos, que está ministrando en la presencia de Jehová. Eso es lo que representa Nimrod en la Biblia, en la palabra del Señor. Y que es un gran poderoso, porque se hace poderoso, porque Jehová lo quiso así, darle poder, darle virtud. ¿Cómo nos hará uso de nosotros? Muy bien. Las características notables de Nimrod fueron: Nimrod representó lo que vamos a llamar hoy individualismo colectivo. ¿En qué se basa el individualismo colectivo? Y no podemos hablar de Nimrod sin hablar de la Torre de Babel. Los hombres se unieron con un solo pensamiento, los hombres se unieron con una sola lengua, un solo sentir, pero era un sentir que provenía de Dios. No, Señor, era un sentir que pertenecía y promovía y enfatizaba la independencia de Dios y la autosuficiencia. Ese fue el gran problema de este hombre llamado Nimrod, que comenzó a independizarse de Dios y comenzó a hacerse autosuficiente. Y no solamente él, sino que también hizo a todos sus seguidores de la misma manera. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Qué significa individualismo colectivo? Es una dignidad moral del individuo. Esto permite tener deseos propios de la colectividad, nada externo, todo interno. Y esto lo ponen en ejercicio, esa orientación, o eso que ellos desean, ellos se ponen de acuerdo individualmente, autosuficientemente a hacer una sola cosa. En el caso de Nimrod, ellos dijeron: hagamos una ciudad que vaya y llegue al cielo. ¿Con qué fin? ¿Eran con fines para glorificar a Dios? No, eran con fines meramente individualistas. Queremos llegar allá para no ser esparcidos. Acababan de salir de un diluvio. Universal, se lanzaron los profetas falsos que decían: si no enderezan el camino a Dios, Dios va a mandar otro diluvio. ¿Por qué era falso esa profecía? ¿Por qué? De que Dios iba a mandar otro diluvio. ¿Por qué? Ya el Señor había dicho que nunca más haría llover de esa manera e inundaría la tierra. Por eso era que eran profetas falsos. Sin embargo, la gente comenzó a escucharlo. Y Nimrod fue uno de ellos. Y digo: Dios nos está mandando a esparcirnos, pero nosotros no le vamos a hacer caso. Nosotros vamos a hacer según lo que nosotros veamos. Hagámonos una ciudad, hagámonos un nombre. Por si acaso viene el diluvio. ¿Quién nos va a cantar? ¿Quién nos va a cantar? La ciudad era con el propósito de deliberadamente rebelarse contra Dios. Nunca había ni había existido idolatría en el mundo hasta que llega Nimrod. Cuando Nimrod llega, lo primero que hace el hombre es idolatrar a Nimrod. Lo segundo, una vez que Nimrod lo hace el rey y lo hace prácticamente Dios de ellos, el mismo Nimrod se revela en contra de la presencia de Jehová, quien hizo lo mismo. Satán, el espíritu de Satán, reposa sobre mí. ¿Por qué? Porque quiere ser semejante al Altísimo. Comienza a hacer la torre para llegar hasta donde está Dios, sentarse en el trono tal cual como lo quiso hacer el enemigo de nuestras almas. Dígame una cosa, ¿lo logró? No. ¿Por qué no lo logró? Ya ellos se habían puesto de acuerdo en independencia, se habían independizado ya de Dios, se habían hecho autosuficientes, ególatras,
todos estaban de acuerdo con la misma cosa, porque ellos no lograron su cometido. Porque Dios nos detuvo. Nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Dios y el Espíritu Santo, nos ha creado, descenderemos para ver qué pasó con la ciudad. Bueno, vamos a leer entonces, ya que tocaste en el tema. Era entonces toda la tierra de una sola lengua y unas mismas palabras. Quiere decir que antes del diluvio había un solo idioma sobre la faz de la tierra. Aunque esto es improbable, no tenemos manera de saber de que sea así. Creemos por la revelación que Dios hace luego de decir y confundamos sus lenguas. Dice, y aconteció que cuando salieron del oriente, ellos salieron, ellos se llevan y que a obedecer la voz de Dios. Porque Dios los ha llamado a ellos a multiplicarse, a esparcirse, a poblar la tierra. Recuerden que estaban concentrados unas cuantas familias nada más después del diluvio. Dios quería poblar otra vez la tierra. Era necesario que fuese así. ¿Qué pasó? Ellos salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinai y asentaron allí. Se ve claramente que era un grupo nómada, no era un grupo sedentario. Ellos andaban de aquí para allá y de allá para acá buscando que tenían su cazador, era su gobernador. Estaba todo el grupo y se habían hecho individualistas colectivos. Todo lo que viniera de afuera, ellos no votaban, ellos decían, no señor, ahí está. Se oponen a la intervención externa. Los individualistas colectivos no permiten que tenga nada, ninguna injerencia extranjera, como le llaman. No queremos injerencia del extranjero. Nosotros somos autónomos. Mientras el mundo se va globalizando, se va desarrollando, esa gente que tiene este tipo de comportamiento político, es individualista, forma una idea, se apropia de ella, la hace correr en toda la gente que está allí y todo se convierte a la misma proposición del líder, o sea, promueven independencia y autosuficiencia colectiva. Todos ellos eran autosuficientes. ¿Qué dicen ellos? Hagámoslo un hombre. Dijeron los unos a nosotros, vaya, hagamos ladrillos, cortándolos con fuego, y después ladrillo en lugar de tierra, y el alquitrán en lugar de mezcla. Ellos comenzaron a utilizar otros elementos, ellos habían pasado del resto del mundo. Ellos comenzaron a utilizar por primera vez el petróleo, el betún, que dice que en alguna parte, alquitrán, dice acá, en lugar de mezcla. De manera que esta ciudad posiblemente no fuera una ciudad perecedera, sino que se mantuviera. Luego ellos dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Posiblemente ellos hayan comenzado a adorar las cosas del cielo, el zodíaco, los astros. Allí viene el nacimiento de todo lo que se llama idolatría. ¿Usted quiere saber cómo comenzó la idolatría? Váyase al capítulo 11 de Génesis, donde está Nimrod y toda su gente levantándose contra todo el ejército del cielo. Ellos dijeron, hagámonos un nombre, para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Sabemos que el Señor descendió y los confundió. Queremos saber acerca del individualismo colectivo porque también esto está asociado a los intereses que cada uno de estos individualistas tengan como colectivo. ¿Cuáles son esas cosas que ellos pueden tener? Intereses artísticos, por ejemplo, intereses bohemios. Los bohemios son egocentristas. Los bohemios son aquí. Los artistas también son intereses creados. Se hacen un nombre, se posan entre ellos mismos y ellos mismos trabajan según sus intereses. También los políticos también son así. Se toman un nombre, son individualistas colectivos. Son autócratas. Ellos mismos se gobiernan a sí mismos. Ellos no permiten la injerencia de nadie más, mucho menos de algo que se llame Dios. Están las tradiciones.
Los que tienen, por ejemplo, tradiciones, que son tradicionalistas. En el tiempo del Señor Jesucristo, los fariseos se habían convertido en individualistas colectivos. ¿Por qué? Porque ellos hacían sus tradiciones según lo que decían los ancianos y no según lo que decía Dios. Ellos habían copiado ya a Dios. No. Ellos se habían conseguido porque eran autosuficientes con esa misma, ellos seguían esas escrituras y empezaron a dejar a un lado la ordenanza de Dios. Eso es correcto. Eso es correcto. Populares o populismo. Cuando hay grupos que son populistas, se les mete en la mente una idea, cautiva a las demás personas con esa idea, hacen cautivo, te aguanta eso. ¿Se acuerdan cuando les dije lo que significaba la palabra cautivo? Para eso. Pero en contra de sí mismo, en contra de sí. La persona cautiva está presa, es arrebatada por esas ideas, es cautivada, está presa dentro de esas ideas. Entonces, ese individualismo promueve estas asociaciones, estos intereses que ustedes están viendo acá. ¿Nosotros pudiéramos decir que la iglesia es individualista colectiva? No, porque nosotros no somos, ni promovemos, ni enfatizamos independencia de Dios, ni somos autosuficientes. Nosotros somos dependientes de Dios y nuestra suficiencia está en Cristo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Les voy a entonces dar dos ejemplos, búsquenlo rápidamente, para terminar con comparación del espíritu del libro con los hombres de los últimos tiempos. Yo tengo dos ejemplos de personas individualistas, autosuficientes, que están estampadas en la palabra. La primera está en Samuel capítulo 25 y Números capítulo 21 al 3. He de darle yo mi pan, mi agua, mi carne, que he preparado para mis destinadores, para mí. Le pregunto a mí, una persona absolutamente altiva, egocéntrica, grosera, malvada, ¿qué de todo? ¿Se acuerdan que yo les había dicho a ustedes que cuando nosotros decimos impío, tenemos que ver el contexto? ¿Cuál era la impiedad de Nabal? Nabal era un hombre impío. ¿Cuál era la impiedad de Nabal? Bueno, todo eso que dijo el Cristo. Era individualista, desagradecido. ¿Qué más? Era malvado de esto. ¿Cómo traduce mal? Lo dice, si aquí lo dice, el 17 lo dice. Él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Es perverso, no se le podía comunicar, nadie podía comunicarse con Nabal, porque sencillamente siempre había un no rotundo en sus labios. Era demasiado individualista. Yo no sé qué quiere enseñar con nosotros, pero a mí me ha enseñado muchas cosas en el canal.